Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar la sesión número 3. Sin antes vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos aquí a través de las redes sociales, de poder compartir el conocimiento, nuestro pan de cada día por un día más de vida. Siempre en el colegio nosotros muchas siempre pasa a poner de nuestra parte y no se sienta mucho pues en nuestras labores estudiantiles, ¿no? Vamos a empezar con análisis vectorial 1, dividido en partes. Vamos a empezar con lo más sencillo. Primero, ¿qué es un vector, no? Es una expresión matemática, bueno, eso sí lo sabemos, con cierta orientación, representar cierto elemento es parte de una recta, ¿no? O de hacerlo más sencillo mediante una flechita, ¿no? Que aquí lo ven, ¿no? Dice que es dirigida, ¿por qué? Porque va mediante una línea de acción, pues no, esta línea de acción, por eso dice que es dirigida, pues no, porque tiene dirección y sentido, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Sus elementos de un vector. Por ejemplo, el módulo, facilito, es la longitud o tamaño del vector, ¿no? El módulo de un vector es la longitud o el tamaño. Esta longitud se puede medir por Pitágoras, pues, ¿no? ¿Cómo mido por Pitágoras? Esto viene a ser una hipotenusa. Acá tengo un eje X y un eje Y. Entonces, lo que mide el X y el Y, yo lo voy a saber. Y entonces, por Pitágoras, hallo su magnitud. De esa manera se puede hallar su módulo, pues, ¿no? Módulo, magnitud. Entonces, el módulo es la longitud o el tamaño del vector que se halla por Pitágoras, pues, ¿no? Y la fórmula de Pitágoras ustedes lo saben, pues, ¿no? Ahora, la dirección. La dirección es el ángulo que hace el vector con el eje X positivo. Ustedes saben que el eje tiene positivo y negativo, entonces la dirección es el ángulo que forma el vector, ¿no? Con el eje X positivo. Entonces, en este caso, aquí en esta representación, el vector representa un ángulo teta, pues, ¿no? El vector con el eje X positivo sería teta. Y el sentido, pues, se indica mediante una punta de la flecha. Pues el sentido indica, pues, no en qué sentido va, no si va diagonal hacia arriba, hacia abajo. El sentido me va a indicar si es que es negativo o positivo también, pues, no me va a ayudar bastante. Entonces, eh, esos son los tres elementos. En la representación matemática, el vector puede ser representado por una letra, con una flechita, con una rayita, o los puntos desde de donde va dirigido con un segmento de arriba, ¿no? Con una rayita. Entonces, el módulo se representa por el valor absoluto. Esto lo conocemos como valor absoluto o módulo, que es dos líneas, ¿no? El módulo siempre va a ser positivo, el módulo, ¿ya? Lo que sí pues, va a cambiar es el sentido, pues, ¿no? El sentido puede ser negativo o positivo, pues, ¿no? El sentido va a indicar si el vector es positivo o negativo. Eso sí puede cambiar, pero el módulo sí es positivo. Entonces el módulo puede ser representado también, ¿no? Simplemente igual que el vector, sino que se le agregan las dos rayitas o valor absoluto, ¿no? O lo pueden poner la letra sola, pues, ¿no? Entonces hay varias formas de reconocer cómo se representa el módulo, ¿no? Y ya saben que el módulo que es la longitud, pues, ¿no? Ahora, tipos de vectores. Los colineales quiere decir que se encuentran sobre una misma línea de acción. La línea de acción es la que está de punteada, pues, ¿no? Aquí lo he señalado, línea de acción. Los concurrentes, si sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Entonces, por ejemplo, acá el vector A, esta es su línea de acción, del vector B, esta es su línea de acción, y del vector C, esta es su línea de acción. Entonces, ¿qué dice? Que concurren en un mismo, o sea, coinciden en un mismo punto. Entonces, cuando pasa esa característica, entonces son vectores concurrentes. Ahora, paralelos, creo que todos han escuchado que son paralelos. Aquí la gráfica lo dice, ¿no? Estos son vectores paralelos, ¿no? No importa si tienen diferente sentido, pues, ¿no? No importa si tienen diferente sentido, ¿correcto? Entonces, no importa si tienen diferente sentido, simplemente que sean paralelos. Opuestos quiere decir que son iguales de tamaño, ¿no? O módulo, pero sentidos opuestos, pues, ¿no? El sentido opuesto, como le mencioné acá, mira, esta fecha va hacia arriba positivo, esta fecha va hacia abajo negativo. Entonces, tienen sentidos opuestos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Opuestos, es por eso que es negativo. Iguales es cuando sus tres características son iguales, pues el módulo, la dirección y el sentido, ¿no? O sea, cuando los tres elementos del vector son iguales, entonces quiere decir que son vectores iguales. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, facilito. Ahora, una observación, me dice un dato, todo vector puede trasladarse sobre un plano en forma paralela sin alterar ninguno de sus elementos. O sea, como este es un plano y yo lo puedo pasar paralelamente, entonces quiere decir que este no va a cambiar ni su módulo, ni su sentido,
nada. O sea, ninguno de esos tres elementos va a cambiar. ¿No? Existe el vector nulo también, ¿no? Dice, es aquel que tiene como módulo 0. Entonces, si yo saco el módulo del vector y es 0, entonces se lo conoce como módulo, como vector nulo, pues, ¿no? La multiplicación de un vector. ¿Puedo multiplicar a un vector? Sí, lo puedo multiplicar por un número, ¿no? Entonces, hay una regla, pues, si yo lo multiplico por un número mayor a 1, se va a agrandar el módulo. Y si lo multiplico por un número menor, ¿no? A 1, entonces va a decrecer. Pues acá lo dice, mira, mayores que 1 crece y se mantiene el sentido. Acá, mira, por ejemplo, 2 es mayor que 1, crece. ¿Se mantiene el sentido? Sí, porque la flecha va hacia arriba. ¿No? Menor que 1, decrece, pero se mantiene el sentido, va hacia arriba. Ahora, cuando es negativo, cambia el sentido. Mira, ahora la flecha está hacia abajo, pero el módulo no cambia porque lo estoy multiplicando por 2, por eso es grande. Esta línea es más grande porque lo estoy multiplicando por 2, o sea, se agranda, pero cambia la flecha. Nada más, cambia el sentido, pues, ¿no? Acá también, miren, ve. He multiplicado por un medio, que es menor, entonces se achica, pero el sentido cambia. Entonces, lo único que va a variar es el signo, nada más. El signo va a hacer que la flecha se oponga, pues no cambie de sentido, pues no, nada más. Ese es de la multiplicación. Ahora, vamos a hallar suma de vectores o vector resultante. Entonces, cuando yo les diga a ustedes suma de vectores o vector resultante es lo mismo. ¿Ya? Entonces, hay casos, por ejemplo, dice, para vectores paralelos o colineales, en este caso se consideran como si fueran números simples. Entonces, si me dice que si fuera como número simple, entonces, ¿qué pasaría? A ver acá. Si A vale 2 unidades y B vale 5 unidades, si yo lo sumo sería 7 unidades. Ya está. Acá también igualito. Si me dice que solamente sumar, tendría que sumar 3 más 1, más 5, más 2 más 1. Entonces, simplemente es sumar nada más. Eso se cumple siempre y cuando sean vectores paralelos y colineales. Ojo, solamente cuando son paralelos y colineales. Nada más. Ahora, hay unos casos especiales donde yo voy a hallar una suma. Por ejemplo, si me dan así unos vectores desordenados, no está como aquí, mira, estos son colineales paralelos, ¿no? Si me lo dan desordenado, entonces yo tengo que tratar de formar un polígono. Por ejemplo, acá mire el A, lo he pasado aquí, ¿correcto? Y luego sigue el B en orden, mira B. O sea, termina la flechita, inicio acá la flechita. O el vector, ¿no? Lo estoy llamando flechita para entenderlo un poco mejor. Termina acá la flechita o vector, dibujo el otro vector. Mira, trato de formar un polígono, ¿no? Una figura geométrica. Pero yo me doy cuenta que no va a cerrar. Entonces, esa flechita, esa flecha, que lo voy a graficar ahora, así, que debe ser desde donde empieza y la punta debe ser donde termina, así más o menos, ese viene a ser el vector resultante. Ya, ese viene a ser el vector resultante. Ese resultante, que está representado por una R acá, es igual a la suma de A más B más C. ¿Ya, chicos? Eso es siempre y cuando el polígono no cierre. Mire, acá solamente son 3, los dibujé y no cierre, entonces la resultante va a ser representada por una flecha como la que yo he dibujado, ¿no? Entonces iba a ser igual a la suma de A más B más C, pues, ¿no? Ahora, aquí también, mírenme, dibujo el A y desde donde termina, pero la situación se presta para eso, porque mírenme, ¿qué pasaría si esta flecha tuviera otra dirección? No tendría sentido, pues no tiene que haber una secuencia, miren, como si la figura siguiera un caminito, miren, acá ve A y acá empieza el B, ¿no? Tiene sentido, pues no tiene, es como si estuviera dando vuelta, mira, termina, empieza, entonces no se están contradiciendo, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, entonces tú tienes que unir el punto inicial y el final, y ese va a ser tu vector resultante o tu suma, pues, ¿no? Entonces, y hay otro caso cuando el vector ya cierra. Mira, acá no cerraba, tú tenías que hallar la resultante, que es el punto inicial con el final, ¿no? En cambio aquí ya cierra, mira, ve. A, B, acá inicia B, C, y acá, ¿no? C. Cierra, mira, ve. Entonces cuando cierra, la figura es perfecta, cierra, entonces mira, la flechita está ordenada, tiene un sentido bonito. La resultante o la sumatoria es 0. Se dice que 0. Acá también, mira. A, mira, B, C, D, E. No hay ninguna flecha que se contradiga. Todo está derechito, mira, como si siguiera un sentido, un flujo, mira, ve.
una corriente, una misma corriente, mírenme. No hay nada. Supongamos que esta flecha vaya en contra. Ahí alteraría ya, pues, ¿no? Alteraría la suma. Entonces, no es el caso. Aquí todo está ordenado. Acá también, miren, miren. A, acá. B, C, D. Tiene un orden, miren, así como si fuera un flujo, ¿no? Que no hay nada que lo contradiga. Entonces, cuando sea ese caso, la resultante o sumatoria o suma, ¿no? Vendría a ser 0, ¿no? Entonces, tengo dos casos. ¿No? Bueno, tengo el caso de los colineales y paralelos, tengo el caso de cuando la figura tiene un mismo flujo, un mismo sentido, ¿no? Pero no cierra y cuando cierra. Entonces, estos conocimientos los voy a aplicar acá. Por ejemplo, miren, acá, si yo empiezo de A a B, aquí tendría que empezar la flecha, pero me veo que me está contradiciendo, entonces no tiene sentido ahí. Voy a empezar del B, entonces, del B al C, sí. Míralo, sigue la corriente. Entonces estos tres que están acá, el B, el C y el D, es como si fuera este caso, miren, ve, que no cierra. ¿Qué me faltaría ahí? Me faltaría cerrarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me dice? Que cuando yo tengo este caso, entonces B, C, D así, porque si yo empiezo el A no puedo, mira, ve, acá me contradice, entonces tendría que empezar del B, B, C, D, aquí sí sigue el flujo. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo debo, la suma es un vector que uno el inicio con el final. Y si yo me doy cuenta, estos dos son iguales. Entonces, la suma o el vector resultante va a ser este vector, porque esto no lo estoy tomando en cuenta, más este vector que está acá, que representa a la suma de todo esto. Entonces la respuesta sería A, más este que vale A también, que sería 2A. Facilito. Ahora acá, miren, si yo empiezo con el A, B, y debería cerrar, ¿no? Pero me está contradiciendo. Entonces, quiere decir que me encuentro de nuevo en este caso. No cierra. No cierra. Entonces, quiere decir que voy a... Aquí, ya lo voy borrando ya porque para que quede la figura. Aquí voy a de nuevo buscar mi suma, perdón, wow, entonces voy a insertar una figura y yo sé que me hice desde el comienzo otra flecha, y si yo me doy cuenta coinciden, entonces va a ser C más C, entonces sería 2C, ¿correcto? Y esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si esto cerrara? A, B y cerraría bonito. O sea, esta flecha C o este vector C estaría en sentido contrario. Estaría en el segundo caso y sería todo cero. Pues no, pero no se cumple. Entonces, A más B es igual a C, más C sería 2C. Ahora acá, por ejemplo acá, A, B, B, C, hasta ahí está bien, B, C está bien. Aquí debería haber una flecha para la izquierda, ¿no? De C hacia la izquierda, pero no hay. Entonces, quiere decir que A, B y C lo voy a representar acá, miren, B. A más B más C, no lo voy a poner así. Más D más E más F. ¿A qué es igual? A más B más C es igual a F. Entonces tengo, es igual a, entonces A más B más C. ¿Esto aquí es igual? Si A más B más C es F. Me quedaría D. D y E. D y E también es igual a F. Más F. Entonces esto me quedaría 3F. Sencillo, chicos. Miren, ve. A más B más C es el primer caso que está acá, que no cierra. Su respuesta sería este vector. Entonces este vector se repite 3 veces. Aquí sería 3F, chicos. Sencillo nada más. Entonces aquí ABC es F, BC también es F, más este F que se conserva sería 3 veces F. Y de esa forma ustedes tienen que resolver, chicos, su tarea. Les voy a dejar problemas sencillos, parecidos, para que ustedes puedan resolver guiándose de los ejemplos, ¿sí?
Hasta ahí nos quedamos, cuídense, chao.